Empezamos entonces. Le vamos a dar la bienvenida a todas las personas que nos están acompañando a este segundo encuentro ya de este conversatorio organizado por la región de O'Higgins. Estamos en un proceso de conversatorio sobre justamente esta modificación a la Constitución y hemos querido hacer un aporte a través de Fuerza Común O'Higgins mediante este ciclo de charlas o de conversatorios que vamos a tener durante estas 2 semanas. Partimos la semana pasada con tipos de Estado, donde estuvimos conversando del Estado unitario y federal, y hoy día nos va a acompañar el expositor que ustedes lo ven ahí, Eduardo Alvarado Espina. Él es doctor en Ciencias Políticas, máster en Relaciones Internacionales y Análisis Político, y ha estado dedicado en el último tiempo a la investigación y docencia. Hoy día vamos a estar conversando sobre formas de gobierno, ya lo estábamos comentando hace unos minutos atrás, que tienen que ver con la forma de gobierno parlamentarista, presidencialista, semipresidencialista, convención o de asamblea. La idea de hoy es que podamos conversar, debatir, que cada uno pueda sacar también sus propias conclusiones de lo que se va a conversar, que cada uno pueda evaluar cuál cree que puede ser la forma de gobierno que debiera instalarse en la próxima Constitución. La idea de nosotros es que podamos generar este debate, agradecerles también que estén hoy día acá entendiendo la situación que vivimos de pandemia, que estamos todos en una situación bastante compleja, la verdad, así que agradecerles que se den el tiempo de poder conversar con nosotros e invitarlos también a que puedan ir sumándose no solamente en estos conversatorios, sino que las actividades en general que está realizando Fuerza Común a nivel nacional y regional, donde pretendemos un poquito generar el diálogo y el debate para que podamos llegar a buen puerto después de esta pandemia, en la discusión que se viene, que es el proceso constituyente. Les voy a pedir solamente, antes de partir con Eduardo, algunas mociones de orden. Primero, que vamos a dar la posibilidad de que todos ustedes puedan comentar, ya sea a través del chat o a través del el audio. Los que sepan ocupar Zoom lo pueden hacer con las reacciones. En su lado, no sé si están ocupando teléfono o computador, pueden levantar la manito, y de lo contrario lo hacen frente a la pantalla así, y nosotros los vamos a anotar para que puedan hacer las consultas. Las dudas o consultas, por favor, que no sean más de 1 minuto, por un tema de tiempo y porque me imagino que es igual que la sesión pasada, van a tener muchas ganas de comentar respecto a lo que vamos a conversar. Entonces, ojalá no pasarse del minuto, y de lo contrario yo voy a estar de chacal ahí haciendo el papel de mala para poder cortar la conversación hasta el minuto. ¿Ya? Entonces, sin más, lo dejo a Eduardo, que está a cargo hoy día de esta actividad. Eduardo, es todo tuyo el panel. Bueno, gracias, Juana. Primero que todo, buenas tardes. Hola a todos y a todas. Quería comentarles básicamente que esto, más que una exposición, pretendo que sea una reflexión. Que entremos a lo mejor en un momento en una conversación respecto a cuáles son las formas de gobierno, y sobre todo entendiendo que estas son formas de gobierno de origen representativo y cómo estas encajan o se instalan dentro de un concepto de democracia quizás mucho más amplio, en el cual creo yo Fuerza Común siente una necesidad más que clara de, como de aspiración a buscar una democracia un poco más, o sea, más profunda y mucho más participativa. Si me permiten, quiero compartir unas láminas, básicamente, que no son 4 láminas, con el fin de que podamos ir más que nada estructurando la conversación, ya que ya está habilitado a compartir. ¿Se puede? ¿Sí? Sí, ya está listo. Vale. Estoy dando a compartir, a ver si se ve. ¿No se logra ver todavía? No. Ay, Dios, ¿será mi computador? Qué horror. Eduardo, ¿y podrás enviarlo al chat y a lo mejor Karen lo puede mostrar? Déjame ver. El archivo. Ahí parece que está. ¿Ahí se ve o no? Ay, Dios. Ahí viene apareciendo.
Ahí va a aparecer. Por mientras, Ah, le ya, vamos a recordar también a todos que estamos en vivo a través de la página de Facebook Live en Fuerza Común. Y después más ratito vamos a sacar una fotografía para poder inmortalizar este momento. bueno. Nada, estos son los problemas de tecnología que espero que en vivo nunca se Ahí den. está. Ahí, Ahí está Eduardo. ahí, bueno. Lo que le quería mostrar como una primera lámina tiene que ver con hacer unas preguntas. Hacer unas preguntas respecto a qué es la democracia, qué es efectivamente una forma de gobierno y qué es la representación política. Como dice un poco, como señala la invitación en la que se hizo hoy día, estamos hablando de formas de gobierno que han operado. Al final comentaré lo que es la forma de gobierno por asamblea o convención, pero son básicamente las formas de gobierno que han operado en los últimos 300 años, prácticamente o mayoritariamente en la sociedad occidental. Son formas de gobierno de origen representativo y que nacen un poco al hilo de los cambios que va sufriendo la sociedad con su transformación capitalista durante los últimos 500 años, pero particularmente después de las revoluciones del siglo XVIII, la Revolución Francesa o la independencia de Estados Unidos, que son dos hechos históricos que marcan un cambio de época. Bueno, ¿qué es la democracia? Esta es una pregunta que voy a dejar relativamente abierta, pero yo les voy a dar algunos tips o algunas ideas. Eduardo, Dime. ¿te puedo interrumpir un poquito? ¿Es posible que coloques la pantalla completa? Me están pidiendo, por favor, en la diapositiva. Ah, vale, tienes razón. Porfa. No me había dado cuenta que estaba ahí en... Todavía la estamos mirando como... no como presentación completa. ¿Y ahora? No, ahí sí. Ahí sí. Ahí sí, porfa. Ya, gracias. De no nada. Te interrumpo. Bueno, pensemos, ¿qué es la democracia? Pues generalmente la democracia está asociada a la idea del gobierno del pueblo, que etimológicamente es eso, el gobierno del pueblo, no es más que otra cosa. Pero en el devenir histórico se ha asimilado también a la idea de la representación política, incluyendo obviamente esto algunos elementos que son, o algunas instituciones, mejor dicho, que son propias de la representación, como es el gobierno, como son el Parlamento y otras instituciones intermedias o más bajas, como pueden ser los gobiernos locales o los municipios, y otras de nivel más intermedio, como pueden ser en algunos casos, sobre todo en los países federales, los gobiernos de carácter regional o federal, como ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, o como ocurre con nuestros vecinos de Argentina. Pero básicamente la democracia apela al hecho de que el pueblo, o como le quieran llamar, ciudadanía, participa dentro de la toma de decisiones. De eso se trata básicamente la democracia. La democracia tiene su germen, digamos, de nacimiento en lo que históricamente lo que fue la antigua Grecia. Sin embargo, en la antigua Grecia solo podían participar de los procesos de toma de decisiones, es decir, ser parte de la polis y tener derechos a tanto ejercer representación política, ejercer el gobierno y a la vez poder elegir aquellos ciudadanos que cumplían con ciertos requisitos. Básicamente ser griego, no ser esclavo, ser hombre, no entraban las mujeres. O sea, históricamente las mujeres no habían sido parte tampoco de ningún tipo de gobierno. Eso fue un cambio que se produjo en el siglo XX. Y este elemento era bastante particular, porque al fin y al cabo le daban el poder justamente a una pequeña élite. Esta idea de democracia fue olvidada durante un largo tiempo hasta llegar más o menos al siglo XVI, XVII y particularmente ya en el entre el siglo XVIII y XIX, cuando se instalan, por ejemplo, las independencias de los países americanos. Básicamente, lo que se apelaba, en todo caso, era una idea de gobierno representativo. Los padres fundadores de Estados Unidos, por ejemplo, cuando hablaban de democracia, no se referían exactamente a la idea que hoy día podemos concebir de democracia. Ellos entendían la democracia más que nada un régimen de representación política, en el mismo entendido en que lo hicieron, por ejemplo, los griegos, es decir, un régimen de iguales. Los iguales eran gente hacendada, blanca y de origen europeo.
y ellos son los que fundan un poco esta idea de la representación política. Sin ir más lejos, incluso algunos padres fundadores de Estados Unidos detestaban el concepto de democracia. Algunos griegos, como Platón, también. Se les señalaba que era un gobierno tan imperfecto y tan deleznable como podría haber sido el gobierno de la oligarquía o una autocracia. Básicamente porque entendían que la gente no estaba preparada, no toda la gente estaba preparada para poder actuar con responsabilidad ni entender qué eran los intereses últimos de una nación, porque no tenían la instrucción para hacerlo, porque no tenían las propiedades, porque no tenían varios elementos que tenían que ver justamente con el ser ciudadano, la ciudadanía política. Hoy día la democracia básicamente es un gobierno que se instala, la democracia liberal, lo que hoy día conocemos, o democracia representativa, como señalan básicamente todos los autores liberales, o incluso hasta los autores elitistas como Sartori. La democracia liberal es básicamente una combinación de un elemento de lo que es la teoría de la democracia, o lo que es la doctrina de la democracia, que es la participación popular a través del sufragio universal. Y lo demás son todos elementos que vienen o provienen de la idea del gobierno representativo, sus instituciones, básicamente. Sean el Congreso, sean los gobiernos, sean otras entidades intermedias. La idea también, obviamente, de que haya check and balance entre unas y otras instituciones, que se establezca la separación de poderes, que es una idea básicamente de la República. Bueno, todos conocemos un poco a Montesquieu. Montesquieu fue el que teorizó sobre la idea de que la separación de poderes como una forma de equilibrar cada uno de ellos, o sea, el poder de gobierno, el ejecutivo, la acción, el llevar adelante tareas determinadas, el poder de debate, de generación de leyes en el poder legislativo, y el poder judicial, que es el que le administra básicamente justicia, todos separados. Esta idea es una idea de la República, que se incorpora obviamente en la democracia, también incorpora la idea del Estado de Derecho, pero en términos efectivos la democracia tiene que ver justamente con el fin último, que es la igualdad, la participación del pueblo de manera libre, igualitaria y justa. Por eso muchas veces la democracia tiene algún problema, porque es un anhelo y es también un desafío en donde se tiene que alcanzar justamente, genera estos anhelos de igualdad, libertad y justicia. Pero obviamente esto es más allá del tema de la teoría y el desarrollo empírico de la democracia. Obviamente es un espacio para el debate. Obviamente me gusta saber mucho más qué es lo que opinan, o podrían opinar ustedes respecto a qué se podemos entender por democracia. ¿Qué es una forma de gobierno? Pues básicamente una forma de gobierno es un determinado orden que se da para que se elijan o se establezcan las autoridades, se establezcan los mecanismos de generación de las leyes y cómo se toman las decisiones. Y ahí es donde después vamos a abordar justamente tres formas de gobierno que indistintamente han operado desde el siglo XVIII para acá, pero mayoritariamente durante el fin del siglo XIX, siglo XX y lo que llamamos del siglo XXI. Y por último, ¿qué es la representación política? Bueno, este es un concepto complejo porque, de acuerdo a Pitkin, que es una teórica de la representación, de hecho es un libro, o sea, su libro, La representación política, es un libro base para entender la representación. La representación básicamente es un concepto que viene del mundo legal. Y esta idea de la representación es que alguien tiene el poder de actuar en nombre de algo o de alguien. Y que tiene la legitimidad y además la capacidad para poder hacerlo. Esta idea de la representación obviamente señala la política. Cuando trasladamos la política, la representación política se basa justamente en la idea de que se puede representar o hablar en nombre de la nación, que ya eso tiene que ver con la idea de la soberanía nacional, que es un concepto mucho más abstracto, que por ejemplo lo que es la soberanía popular, que es también hablar en nombre del pueblo, de los ciudadanos o ciudadanas. Eso es básicamente la idea de representación política. Actuar en nombre de, con la capacidad de hacerlo y con la legitimidad también para poder hacerlo. Esa legitimidad dentro del espacio de la política, o espacio de los días, las formas democráticas que conocemos, tiene que ver justamente con la que esas autoridades y quienes actúan como representantes sean elegidos a través del sufragio universal, y además que los sistemas de elección y votación sean libres, justos, y el otro día estén coartados ni estén viciados.
Estas son tres cosas que yo en todo caso las voy a introducir después del debate. Me interesaría mucho que pudiéramos justamente, más allá de lo que yo pueda aportar, tener las visiones que tenemos respecto a esto. ¿Sí? ¿Mm? Las principales formas de gobierno. Y aquí hay algo que ustedes dirán, oye, esas fotos que tienen que ver. Pues bueno, tiene mucho que ver porque básicamente es donde nació cada una. Primero, la forma de gobierno que conocemos y que conocemos en Chile, básicamente que en términos genéricos se llama presidencialismo. Aquí se ha adoptado un presidencialismo exacerbado, como también se conoce en la literatura, con alta concentración de poder en la institución de la presidencia de la República. Pues algunas características básicas de cada una de estas formas de gobierno son las siguientes. Pongo la Casa Blanca porque es en Estados Unidos donde nace el presidencialismo y que después es adoptado e incorporado a todas las repúblicas nacientes en Latinoamérica. De hecho, esta es una forma de gobierno que existe esencialmente en América, sacando el caso de Canadá. Pero de Estados Unidos, pasando por México, Brasil, Colombia, Ecuador, Uruguay, Chile, Argentina, etcétera, todas tienen una forma de gobierno presidencial. La jefatura de gobierno en este caso es elegida por sufragio universal. Aunque en el caso de Estados Unidos ellos tienen otro formato que es una especie de elección semidirecta. Pero la jefatura de Estado, que es al fin y al cabo recae en el presidente de la República, y además jefatura de Estado, y no solo de Estado, sino que también de gobierno, son por vía de sufragio universal. Tiene un alto poder de gobierno personalizado, es decir, la capacidad de gobernar, por ejemplo, para elegir quienes acompañan en su gobierno, es de exclusiva responsabilidad y o exclusiva atribución, mejor dicho, del presidente o de la presidenta. No es, por ejemplo, parte de un consenso generado en un Congreso o de un debate generado en el Congreso o de la aprobación del Congreso. Los ministros no pasan por ahí. Y además de eso, dependiendo muchas veces del modelo que se siga, tiene altas atribuciones colegislativas. Por lo tanto, hay un gran poder dentro de cada una sola persona. Las atribuciones legislativas son exclusivas en ciertas materias de poder, y tiene poder de veto además. En Estados Unidos existe el poder de veto del presidente de los Estados Unidos respecto a muchas materias. En Chile también. En Chile el presidente de la República puede vetar leyes con una facultad totalmente exclusiva. ¿Existen instituciones y herramientas de check and balance? Sí, en Estados Unidos, por ejemplo, desde donde nace el presidencialismo, por eso lo menciono tantas veces, existen estos contrapoderes, estas ideas de que el presidente, por ejemplo, no actúe de manera totalmente no distinta, descontrolada, fuera de los márgenes muchas veces de lo que le establece la Constitución y las leyes. Hay elementos que tienen que ver con convenciones, no con elementos que estén inscritos en una Constitución, pero también hay otros que son, por ejemplo, son herramientas que apuntan justamente a controlar ese poder. Por ejemplo, el impeachment, que también lo tiene, por ejemplo, Brasil. En Chile eso no existe. En Chile tenemos algo bastante sui generis que se llama acusación constitucional. Pero en este caso, por ejemplo, en Estados Unidos, si bien tienen quórum de 3/5, en Chile, por ejemplo, para llevar adelante una acusación constitucional y que tenga futuro contra un presidente de la República, tiene que superar los quórum de 2/3. Por último, son mayoritariamente gobiernos monocolor, es decir, de un solo partido. En el caso de Chile, ya eso es otro debate, sí, pero por una naturaleza intrínseca de su sistema político y de su sistema de partidos, que es más apegado a un sistema de partidos europeo que americano, es más difícil encontrar un gobierno monocolor, es decir, pero sí se instalan gobiernos de una sola alianza o de una coalición de partidos preelectoral. En el caso del gobierno parlamentario o el régimen del parlamentarismo, la jefatura de Estado recae en el rey o la reina, o en muchos casos tampoco no hay. Este es un régimen que nace con, más o menos, después del régimen de los Tudor en Inglaterra o en Gran Bretaña, mejor dicho,
Y este modelo apela justamente a que el Parlamento tenga facultades de gobierno y además de poder equilibrar y contrarrestar lo que es el poder del rey o la reina. Esto se fue masificando básicamente en Europa. Los regímenes parlamentarios que hoy día se conocen en muchos países europeos, o sea, se conocen mayoritariamente en países europeos. Países que además históricamente provienen de monarquías, como el mismo caso de Gran Bretaña, pero pues también el mismo caso de, por ejemplo, España, que aún mantiene una monarquía, el caso de Suecia, de Dinamarca, bueno, Bélgica creo que también, que mantienen reyes o reinas hasta el día de hoy, con un poder en todo caso, entre comillas, simbólico, que es el de la jefatura de Estado, es decir, representar al Estado, por ejemplo, en todo lo que tenga que ver con las relaciones internacionales. El poder de gobierno es colegiado, básicamente porque el primer ministro, canciller, se llaman con los alemanes, o jefe de gobierno, como le llaman por ejemplo en España, tiene que ser parlamentario, tiene que estar instalado, tiene que ser elegido por el Congreso con mayoría absoluta, es decir, con el 51% o 50 más 1, en algunos casos, de los miembros de ese Parlamento, o sea, es decir, de los diputados y diputadas. Ese poder colegiado también se manifiesta en el hecho de que no puede actuar de manera totalmente unipersonal, básicamente porque si lo hiciera y va en contra del sentido o el programa por el cual fue elegido, podría verse, porque podría haberse envuelto en una vorágine en la que básicamente en que podría terminar fuera del gobierno, por ejemplo, a través de quitarle, por ejemplo, el voto de confianza, o presentarle una acusación, una censura a través del Congreso. Esto sucede básicamente porque gran parte de los regímenes parlamentarios operan con sistemas de partidos multipartidistas y es muy difícil encontrar un gobierno de un solo partido. Una excepción, por ejemplo, era España. España hasta hace un año y medio, 2 años, no tenía un gobierno, un año y medio. Un año quizás, no un año. No habían experimentado desde el año 78 hasta acá ningún tipo de gobierno que no fuera monocolor. O fuera el Partido Socialista Obrero Español o fuera el Partido Popular. Hoy día, debido a la conformación y a la reorganización de su electorado, hoy día tienen un gobierno de coalición, por ejemplo. Pero lo normal en los regímenes parlamentarios, lo común, es que sean gobiernos de coalición. En este país podría perfectamente suceder. De hecho, todos los gobiernos, aunque sean con régimen presidencial, actúan, aunque sean con coaliciones preelectorales. Aquí podría pasar algo similar, pero quizás se dé posteriormente a las elecciones. Por ejemplo, todos los partidos compitan y al fin y al cabo, dependiendo de los porcentajes de votos que tengan, se instale cada uno en una relación de mayoría para generar un gobierno. Instituciones y herramientas de check and balance también contiene, básicamente muy similares también o sea, no similares, pero operan casi del mismo modo que en el régimen presidencial. Lo normal es que el Parlamento es unicameral, no existe en el Senado. El Senado o sea, y en el caso de que exista, por ejemplo, en España, que existe un Senado que es bastante cuestionado, este Senado no tiene ninguna atribución real. O sea, por ejemplo, la generación de las leyes. Básicamente todo pasa por el Congreso de Diputados o el Parlamento exclusivamente conformado por diputados y diputadas. Por último, se generan básicamente gobiernos de coalición, bueno, ya lo expliqué anteriormente. Finalmente tenemos un híbrido, que se le puede llamar así, que es la idea del gobierno semipresidencial, o la forma de gobierno semipresidencial, donde la jefatura también se elige, la jefatura de Estado se elige por sufragio universal, se elige un presidente de la República como una especie de homólogo de la idea del rey o reina, por medio del sufragio universal de forma directa, como por ejemplo se pueden mencionar los casos de Alemania, Italia, Francia, que eligen un presidente de la República. Pero la jefatura de gobierno, bueno, y esta es una forma de gobierno que además nace en Francia, por eso está ahí el Palacio del Liceo. Esta idea de gobierno es básicamente que todas las facultades que tengan que ver con políticas públicas, nombramiento de autoridades, ejecución de programas electorales y de gobierno,
están vinculadas exclusivamente a quien se elige como jefe de gobierno o primer ministro a través del Congreso. El poder gobierno también es colegiado y controlado, es muy similar o idéntico también al parlamentarismo. El jefe de gobierno elegido tiene que ser por mayoría parlamentaria, en el mismo caso que en el gobierno, en el régimen parlamentario, y las instituciones y herramientas check and balance también son también existen del mismo modo que existen en los otros. El gobierno también podría llegar a ser monocolor como regla general en este caso, pero no necesariamente. Aquí puedo poner, por ejemplo, el caso de Francia, que los franceses también siempre han elegido, o el caso de Alemania, hasta ahora que tienen un gobierno de coalición entre el SPD y la democracia cristiana, o la DSU, la democracia cristiana alemana. Hoy día, o sea, que son dos casos, pero por ejemplo que siempre han tenido más que nada gobierno, jefaturas de gobierno monocolor, de un solo partido. Por último, voy a mostrarle dos, no sé si se ve bien, pero voy a mostrarle dos mapas para que se hagan una idea. El primero tiene que ver con los tipos de, dónde están instaladas estas formas de gobierno. Por lo que, como les comenté anteriormente, si ven los regímenes basados en el presidencialismo o las repúblicas presidencialistas, están mayoritariamente en América. Hay algunos en África. Las rayitas, por ejemplo, todo esto, las rayitas tienen que ver con que se utiliza para elegir a los gobiernos y los representantes métodos democráticos, como por ejemplo que es el sufragio universal o el voto. Por otro lado, están también los regímenes parlamentarios, que están básicamente instalados y semipresidencialistas en Europa. No me voy a detener en los demás porque son otro tipo de regímenes, por ejemplo, monarquía absoluta o repúblicas de un solo partido, como le llaman, o también le llaman totalitarismo. Pero básicamente, si se ven en el mapa, en el mundo occidental donde están instalados estos tres tipos de modelos para el ejercicio de la representación democrática. Por último, y esto es un ranking que se hace anualmente, para que se vean una linda sorpresa, este es un ranking que hace The Economist. Abajo aparece el The Economist Intelligence Unit, que es un índice que evalúa más que nada los procedimientos liberales de la democracia. Por ejemplo, que hayan elecciones, que estas elecciones sean limpias, que los gobiernos sean electos, que exista oposición política, y etcétera. Y otros elementos más que tienen que ver justamente con cosas más formales de la democracia. Pues en ese ranking, si ven, Chile aparece dentro de las democracias plenas, con entre un 8 y un 8.9, si no me falla la vista. Canadá aparece arriba con una democracia plena de 9 a 10. Esto es una escala de medición que va de 1 a 10. Por lo tanto, para toda la comunidad liberal de medición que utiliza estos rankings, Chile está dentro de una democracia plena. Una cosa que parece que podríamos cuestionar debido a otros elementos que deben considerarse cuando hablamos de democracia, como tiene que ver justamente con esa aspiración de igualdad y justicia, más allá de la libertad de poder elegir. Yo les quería mostrar esto, básicamente como para iniciar una conversación, no para darle una charla y una clase respecto a lo que son las formas de gobierno. Así que de aquí en adelante dejo abierta la palabra, ya sea para consulta o para opiniones. Eduardo, gracias por la presentación. Voy a aprovechar porque se ha sumado más gente a la reunión, al encuentro. Veo que ha llegado muchas más personas, así que les vamos a recordar que estamos transmitiendo a través de Facebook Live. Esto es una actividad, un conversatorio, este es el segundo conversatorio de un ciclo de 4, que está organizado por Fuerza Común O'Higgins, y para aquellas personas que quieran hacer alguna consulta, lo único que les vamos a pedir, por favor, lo pueden hacer a través del audio o también lo pueden hacer a través del chat,
que no sea más allá de 1 minuto, por favor, por un tema de tiempo, ¿ya? La idea es poder generar el debate. Si tienen dudas, consultas o hacer algún comentario, lo pueden hacer libremente. Cedemos la palabra entonces. Si quieren, pueden levantar la manito en su mismo Zoom, o lo pueden hacer levantando la mano enfrente de la cámara. Tan tímidos parece hoy día. Estamos pensando primero, Juan. Fuera. Fue mucha información, parece, en tan poco rato. Puede ser, pero hay cosas que no comenté, que obviamente quiero dejar, porque me interesa de que poder tener más que nada un intercambio de ideas con esto, más allá de que, como les mencioné, de que esto sea una charla muy lineal. Eduardo, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. ¿Se escucha? Mira, de acuerdo al gráfico que mostraste de las democracias, donde Chile aparece relativamente bien rankeado, aparentemente el problema no es que la gente tenga derecho a voto o esté relativamente bien informado y que los votos se cuenten bien, porque ese es uno de los temas que en general afectan a muchas democracias, la incerteza que hay en la contada de los votos. Yo creo que el tema más va por la sensación que tiene la ciudadanía de que este exceso de presidencialismo inhibe en parte el desarrollo de las ideas y de la política. Y de alguna manera es lo que hace que la política se desprestigie y caiga en malas prácticas, ya que el Parlamento, que es el lugar para parlamentar, termina parlamentando poco. ¿Está correcta esa observación? A ver, voy contestando ahora, ¿cierto? Las preguntas. Como tú lo estimes conveniente, Eduardo. Mira, como todavía no hay otra manito levantada, si quieres puedes comentar esa pregunta. Vale. Bueno, la verdad es que hay algo de eso, pero hay elementos, hay cuestiones que son de mayor calado, de mayor profundidad. Por ejemplo, en Chile, y voy a tocar dos que pueden, simplemente para ejemplificar. Hay una que tiene que ver con elementos institucionales y otra que tiene que ver también cómo opera la democracia en un país totalmente desigual. En el primero, el Congreso en este país tiene la función, en términos formales, de acuerdo a la Constitución, de legislar y controlar el gobierno. Básicamente, esta es la función de los diputados. También, en cierto modo, esta atribución está entregada al Senado, pero además el Senado tiene la atribución para poder controlar y refrendar las leyes que se aprueban en la Cámara de Diputados, los proyectos de ley que pasan por la Cámara de Diputados. Pues bien, en términos estrictos, la facultad que tiene el Congreso efectivamente de legislar se reduce a la atribución del presidente de la República de presentar proyectos de ley. Si el presidente de la República no pone tiene la atribución, tiene además la atribución de colocar la suma urgencia al debate de un proyecto de ley, cosa que facultad que no tiene ningún parlamentario ni grupo parlamentario. Tampoco tiene la facultad, por ejemplo, de presentar proyectos de ley. Hoy día, de hecho, se está discutiendo. Bueno, ayer Piñera salió con esto de que iba a presentar casi un alegato con abogados y ex parlamentarios porque no se podían seguir presentando proyectos que obviamente para la constitución que tenemos resultan inconstitucionales. Que tienen que ver justamente con proyectos que modifican las estructuras de gobierno, modifican el régimen tributario, modifican o incorporan gasto público y un mucho etcétera, porque si quieren ver el artículo 60 de la Constitución, que son las atribuciones del presidente de la República. O sea, si los parlamentarios deciden entrar en un debate y presentar proyectos en ese sentido, pues no tienen ninguna posibilidad de que lleguen a puerto. Básicamente porque constitucionalmente no tienen esa atribución. Por lo tanto, nuestro Congreso poco y nada legisla si no depende, si no es que las leyes o los proyectos de ley son en su gran mayoría presentados por el presidente de la República.
De hecho, hay un caso muy emblemático, o incluso hasta fue un momento fue hasta chistoso. Creo que fue el señor Juan Pablo Letelier que presentó un proyecto para declarar como la rayuela como una especie de patrimonio nacional o un juego que tenía que estar. Y uno dice, pero ¿de verdad tienen el tiempo de estarlo perdiendo en eso? Pues es que además de eso, no tienen facultades tampoco para intervenir en ningún asunto relevante. Ese es un elemento que tiene que ver exclusivamente con la institucionalidad, de cómo está instalada la idea del Congreso y cómo funciona. Pero además de eso, la democracia en este país goza de otro mal de salud, que es que se está instalada en un país altamente desigual, donde todas las personas tienen acceso a la misma información, no todas las personas tienen conocimiento del sistema político, no todas las personas acceden al Estado, está todo absolutamente segregado en ese sentido, y además de eso, la política se transforma en una cuestión de personas con un alto capital político, un alto capital social y un alto capital cultural, es decir, con altos niveles de educación. Si ustedes se fijan un poco, la composición de nuestro Congreso desde el año 90 para acá no escapa a esta idea de élite. Muy pocos los casos donde podemos encontrar personas que no provengan de sectores acomodados, de ciertas universidades, de ciertos colegios y con roce político previo, es decir, familiar, amistad o vida política permanente en un partido, etcétera, que lleguen a esa instancia. Yo no estoy diciendo que la gente que tenga vida política no pueda acceder al Congreso, todo lo contrario. Lo que pasa es que se transforman en personas que además determinan la vida política dentro de sus partidos. Y eso no ha cambiado mucho. Incluso les puedo mencionar un ejemplo que es nuestro, histórico. El año 73, en el último congreso que se eligió antes del golpe de Estado, la Cámara de Diputados estaba compuesta en un 43, 44%, si no mal recuerdo, y esto gracias también a que mayoritariamente venían de partidos de izquierda, por trabajadores o gente que no tenía ningún tipo de instrucción universitaria, o que no tenía obviamente ni el roce social ni el capital económico para poder enfrentar una campaña de ese tipo, como hoy día sí es posible. Entonces, además, hoy día todo está metido en una vorágine muy mercantil para poder ser parte del Congreso. Por lo tanto, hay dos cuestiones que tienen más o menos que ver con lo que tú has mencionado. Nuestro Congreso es totalmente poco funcional a la democracia, así como está. Y además de eso, la posibilidad de poder acceder, siendo más representativo, un espacio como ese de lo que es la diversidad social, política, económica, cultural y valórica de este país, es muy poca. Y eso es un elemento, obviamente, que cuando se llega ahí, no está, y la sociedad no conversa dentro de lo que es una institución representativa, que en todo caso debería estar acompañada por otros elementos de democracia, por otras instituciones de democracia directa o de intervención directa en la democracia. Pero no sé si en materia de esta discusión, pero como son los referéndums, los plebiscitos, las revocatorias, incluso la iniciativa popular de ley por parte de la población, que la ciudadanía sea parte del proceso de toma de decisiones, además. Creo que con eso, no sé si contesté, pero ¿sí? me pasé un poco de largo. Eduardo, mira, hay dos consultas. ¿Puedo hacer una consulta? Deme un segundo, ¿quién está hablando? ¿Félix? Sí. Félix, ¿me dejas solamente hacerle dos consultas que surgieron a través del Facebook? Bueno. Y de ahí te cedemos la palabra inmediatamente, Félix. Eduardo, ¿estás ahí? Sí, bueno, ando buscando algo donde anotar, porque creo que voy a tener que empezar a anotar. Sí, yo creo que vas a tener que anotar porque hay dos preguntas más la que va a ser don Félix Aliaga. Dime. Ya. Mira, una de las preguntas que aparece dice, por favor, si que pudieses dar algún ejemplo de un país que pase del régimen presidencialista a un régimen semipresidencial y los resultados de este traspaso. Y la otra pregunta tiene que ver con el gráfico que presentaste de democracia,
que nos rankeaba en un muy buen puesto, pero ¿qué relación tiene eso con la representatividad y la cantidad de votos versus los votantes existentes en cada país? Yo me imagino que se refiere al porcentaje de votantes que tuvimos para estas elecciones, que fue bajísimo. Entonces, si ese ranking mide solamente que tenemos derecho a voto, o también mide el porcentaje de personas que votan versus las personas que tienen derecho a sufragio. Eso, Eduardo, y ya le damos la palabra a Félix. Si quiere que haga la consulta Félix, así asumo la otra. Te damos la palabra. Eduardo, bien simple. A mí lo que me interesa es hacerme una idea de cómo se ha gestado el régimen presidencialista que tenemos hoy día en Chile. Es decir, el régimen que tenemos hoy día es el resultado de algo, o sea, de probablemente muchos cambios que se han ido generando, económicos, políticos, sociales, etc. Entonces, ¿qué tipo de gobierno hemos tenido en esta historia de democracia? Parlamentario, semiparlamentario y hoy presidencialista. Hemos tenido otros regímenes presidencialistas, y un poco saber cómo se ha manejado eso y qué resultados han tenido. Esa es la cosa que me interesa. Ok. ¿No hay nadie más? Sí hay más preguntas, pero preferiría que contestes esas primero, Eduardo, porque hay algunas que han surgido en el Facebook y que prefiero leértelas después de esta. Vale. A ver, primero, ¿hay ejemplos de países que pasen un régimen presidencialista o un semipresidencial? La verdad, yo no conozco ninguno. No, o sea, de hecho no conozco ninguno que haya hecho un cambio o sea, que haya hecho un cambio de la forma de gobierno histórica que hayan tenido. Salvo cuando ha habido quiebre o rupturas. Por ejemplo, cuando ha habido una guerra civil o se ha producido una gran crisis social. Pero son contados con los casos y más que nada han pasado de viejas estructuras o antiguos regímenes a regímenes de democracia liberal, de carácter representativo y de república. Ha habido involuciones también, sí, pero generalmente se producen por quiebres. No por algo, digamos, delimitado ni consensuado por la sociedad, ni siquiera por sus élites políticas. No tengo en este momento en la cabeza, salvo que a lo mejor podría ocurrir, pues puedo perder, pero podría ocurrir que en los regímenes, y mejor dicho, en los estados africanos, eso haya ocurrido, porque los estados africanos, desde los procesos de descolonización de los años 60, han tenido distintos tipos de estados, distintos regímenes políticos, han pasado de dictadura a democracia, de democracia a dictaduras, de tipos de gobiernos parlamentarios, puede que hayan pasado a regímenes presidencialistas o a la inversa, pero que yo conozca, por ejemplo, en el caso de Europa o de América, no he oído ninguna. De hecho, sería una innovación, probablemente. Sobre todo si esto nace justamente al tenor de una nueva constitución. De hecho, ni países que tuvieron asambleas constituyentes en los últimos años, como puede ser el caso de Colombia, el caso de Ecuador, perdón, de Bolivia y de Venezuela, ninguno de ellos cambió su régimen presidencialista. La otra pregunta era representatividad y porcentaje de votos en cada país. A ver, el ranking de Economist básicamente es un ranking que mide si existen o no mecanismos formales de democracia. Eso es decir, si existe el derecho a voto, si la gente tiene la libertad de expresar su idea, o sea, la libertad de expresión, existe separación de poderes, hay oposición, o sea, hay más de un partido político, de hecho, eso es lo que miden. Y así van escalando en otros elementos que le otorgan a la idea de democracia liberal. En ningún caso tocan la cantidad o el porcentaje de votos que obtienen en cada elección y con los que por lo menos se genera el gobierno o se genera las autoridades de representación, en este caso, por ejemplo, el Parlamento. Chile es una desgracia en ese sentido, además, porque desde el año 89 para acá, el año 89, desde el plebiscito no sé si los que son más jóvenes
más jóvenes en general, quizás no conozcan este dato, pero la inscripción electoral para el plebiscito del año 88 estuvo cercana al 98,5% de la población con mayor de 18 años. O sea, recuerden que antes había inscripciones, o sea, había que inscribirse en los registros. O sea, estamos hablando que cerca del 100% de las personas mayores de 18 años de este país, el año 88, se inscribieron para votar. Votaron, de ese 98,5%, votó, si no mal recuerdo, cerca del 97,8%, cerca del 98%. O sea, fue una participación tremenda. Creo que no recordaba en este país. Desde ese año para acá, nosotros lo que hemos experimentado en términos de participación electoral es una curva de descenso muy abrupta y que empieza a ser muy marcada a partir del año 97. De esas elecciones, de las parlamentarias del 97, empieza a ser muy marcada. Hasta llegar, hoy en día, o sea, antes me dirían, no, hay muchos que utilizan esto de que no, bueno, es que antes votaba hasta lo que fue la inscripción automática del 2013, votaba el 70% del padrón electoral. Cierto, pero había ese 60% del padrón electoral, no era más allá del 50% o el 55%, 58% de la población con mayor de 18 años de este país, por la edad que estaba inscrita. En la última elección, por ejemplo, de parlamentarios y de presidentes, votó, como son elecciones separadas, en el caso del presidente de la República, y vale la primera, y vale en este caso más la primera vuelta, no la segunda, votó el 49% de la población con edad para votar. Y en el caso de los parlamentarios, el 46,5%. Es decir, la gran mayoría de los chilenos y chilenas no votaron, ni eligieron a nadie de los que hoy día están en el Congreso ni en el gobierno. Eso termina siendo perjudicial, porque, y algo que incluso se venía debatiendo en muchos espacios políticos y académicos hace ya más de 15 años, porque tarde o temprano iba a demostrar que el sistema político chileno iba a estar completamente deslegitimado a una parte importante de la población que no se siente parte de ese sistema político, que no le interesa o se desvincula o simplemente no existe. O sea, si uno se va a los sectores más marginalizados de este país, el sistema político obviamente no existe para ellos, o sea, no le importa. Hay otros que están, obviamente, gente que no participa porque está en contra del sistema de gobierno, está en contra de la forma en cómo se toman las decisiones, está en contra de quienes hayan gobernado, etc. Hay distintos motivos. Entonces, claro, estos índices no miden eso. Ahí hay que entrar en un índice de mayor profundidad, que tiene que ver justamente con que se incorporen elementos para dar mayor igualdad social en este país. Sin mayor igualdad social, nuestro régimen democrático o lo que queda de este régimen liberal democrático está condenado a morir. Lo otro, ¿cómo se gesta el régimen presidencialista chileno? Esto es largo, pero voy a tratar de hacerlo de la manera más breve posible. A mí esto de la historia política me entretiene bastante. El régimen presidencial chileno, bueno, como ya les comenté en la presentación, que es una adaptación, una copia de lo que es, básicamente porque los revolucionarios de la independencia en América tenían muchos vínculos. Y Inglaterra, además, por ejemplo, ayudó mucho a la independencia de este país. Pero Estados Unidos tenía un vínculo directo con Simón Bolívar, con muchos padres fundadores de Estados Unidos, con Simón Bolívar, con San Martín, y otros próceres de las independencias de los países del sur de América o de Centroamérica. Y ellos inocularon esta idea de instalar un gobierno presidencialista. Yo no les comenté, pero el gobierno presidencialista, de acuerdo a la propia definición que hacen en el Federalista, los padres fundadores de Estados Unidos, entre ellos Jefferson, es una idea que nace para reemplazar el rey, pero no su poder. Es decir, que el rey, en vez de que la autoridad política de la jefatura de Estado recayera en alguien por sangre y herencia, recayera en alguien que el pueblo eligiera, pero con las mismas facultades de un rey.
ellos llamaban reemplazar un rey. En vez que el rey tiene que ser elegido. Esa es la idea con que nace el presidencialismo. En Chile esta idea se va adoptando ya con la Constitución de 1833, de manera muy fuerte. Antes hubo bastantes experimentos, regímenes de gobernación, de jefaturas únicas de Estado, a la idea de el gobierno O'Higgins se llamó una dictadura, el federalismo que trató de combinar algunos elementos del parlamentarismo, hasta que se llegó al año 33, bueno, a 1831, con el triunfo de los conservadores en este país, se instala el gobierno de José Joaquín Prieto, el año 1831, y en 1833 se promulga la Constitución del 33 que instala ya con fuerza el régimen de gobierno presidencial. Eso va teniendo algunas modificaciones con la República Liberal en el año 1871 hasta lo que fue la revolución, llamada Revolución de 1891 con la muerte de Balmaceda. De ahí se instala una versión bastante decadente de un régimen parlamentario, algunos historiadores le llaman régimen semiparlamentario. Realmente era un paseo de la oligarquía, porque hay que recordar que en esa época en este país solo votaba del 3 al 5% de la población. Era un paseo de la oligarquía por el Parlamento y votando, tirando o sacando presidentes en función de los intereses de estos pequeños grupos. Y después, el año 1900, con la Constitución del 25 y el ímpetu de Alessandria a partir de 1920, se instala ya fuertemente el presidencialismo en Chile. Pero un presidencialismo no es tan exacerbado como el que tenemos hoy en día. Con la Constitución del 80 se vuelve a la idea autoritaria, más autoritaria del Estado, y con ello a la idea de la personificación del poder en el presidente. La Constitución del 80 hace una especie de remake de la Constitución portaliana y de las ideas de Portales. Vuelve a instalar ideas muy potentes en el sentido de que el Estado y el gobierno tienen un poder casi omnímodo. Bueno, hay que pensar que eso era una dictadura. Y eso se ha ido manteniendo hasta el día de hoy. En el estricto rigor, el presidencialismo tiene, sobre todo el que tenemos nosotros, tiene varios problemas. Pero voy a plantear solo uno muy importante. Genera bloqueo en términos institucionales. ¿Por qué? Porque tú puedes gobernar no teniendo mayoría en el Congreso. De hecho, eso quedó muy patente y se hizo totalmente evidente tras el estallido social. Un presidente sin salida que apeló básicamente a la idea del uso de la fuerza como herramienta política, pero sin ningún tipo de facultad de poder solucionar nada, bueno, pudiéndolo ser, pero como no es parte de su idea el cambiar este país, quedó bloqueado, su programa murió, su gobierno acabó. Y el Congreso también estaba bloqueado, porque por más que quisiera generar algo, por ejemplo, dijeran, oye, vale, vamos más allá de lo cuestionado que puede ser ese acuerdo al que se llegó, si queremos crear un acuerdo para cambiar las reglas del juego y queremos tener a lo mejor una nueva constitución, nosotros no tenemos la facultad de hacerlo, salvo presionar. Y al fin y al cabo, se hizo así porque el presidente estaba muerto, en términos figurativos, y el Parlamento era como el único espacio que se podía generar un debate respecto a si había una salida no institucional de esto. Y se buscó esa salida institucional con la generación del acuerdo, que ese acuerdo se transformó posteriormente en una reforma constitucional. Obviamente, para que eso operara, el proyecto tenía que salir del gobierno, tenía que presentarse por el gobierno, darle su urgencia y que aseguraran los votos en el Parlamento para que, por lo menos de su coalición, para que se aprobara. Pero este es el caso más evidente, pero en los últimos años esto ha sido concurrente. Cuando no se tiene mayorías en el Congreso, el gobierno no tiene capacidad, por ejemplo, de generar cambios de ningún tipo, o muy pocos. Eso es lo que pero para algunos esto es bienvenido. Bienvenido con la democracia de los consensos y con el liberalismo exacerbado de los años 90, que la élite política de este país estaba encantadísima y quiere volver a eso. Esos elementos son importantes a considerar.
Además que sí, por naturaleza, la presidencia de la República permite el uso autoritario del poder. Solo quien coarta que eso no ocurra es exclusivamente la persona que ejerce ese poder. El que se limite, se autolimite en eso. Eso creo que esas eran las tres preguntas. Sí, esas eran las tres preguntas, Eduardo. Eduardo, mira, hay una pregunta que quiere hacer Alejandro, hay una pregunta que hicieron a través de Facebook y después te voy a leer una pregunta que hizo Claudio a través del chat también. Pero antes quería pedirles, porfa, porque hay gente que se está sumando, otra que está saliendo, entonces si es que podemos tomar una fotito para el registro. Los que puedan abrir sus cámaras se lo agradeceríamos, los que no pueden lo entendemos perfectamente, pero si hay algunos que puedan abrirla para que saquemos las fotitos de rigor, se lo agradecemos en el alma. Karina va a ser la encargada de sacarla, perdón, Karen va a ser la encargada de sacar la fotito en estos minutos. Cuando estemos listos. Estamos listos. ¿Alguien más que quiera prender la cámara? Sí, ahí vamos a ver si alguien más quiere. Estamos todos peinándonos para la foto. Todos pegándonos una arregladita ahí antes de salir. Yo creo que por ahí estamos por mientras, Karen, para sacar la fotito. Ya, saluden todos a la cámara. Ya, ahí vamos. 1, 2, 3. Ya, listo. Otra por si acaso. Ahí vamos. Listo. Súper, muchas gracias, Karen, que nos está colaborando ahí. Alejandro tenía una consulta, yo te voy a leer solamente la pregunta que hicieron por el chat del Facebook, que dice, ante un posible cambio de constitución, ¿qué margen de movimiento se tendrá para atenuar este presidencialismo? Esa es una de las preguntas. Y Alejandro tiene otra consulta para hacer. Alejandro, adelante. Hola, soy Alejandro Rodríguez. Mi pregunta es en relación a los mecanismos de democracia directa. A mí me gustan mucho los plebiscitos y referéndum revocatorios como eventuales mecanismos para regular la democracia representativa cuando ésta no representa al soberano. Y quería saber yo si estos mecanismos de democracia directa se llevan mejor o conviven mejor o se desarrollan mejor con algún tipo particular de gobierno, con presidencialismo, con semipresidencial o con un parlamentarismo, o da lo mismo el tipo de gobierno que exista. Esa es mi consulta. Gracias, Alejandro. Y Claudio hizo una pregunta que dice, ¿los mecanismos de participación directa no eliminan el efecto de una ciudadanía mal o poco informada? Y me está levantando la mano el otro Alejandro, que también está pidiendo la palabra, se la vamos a ceder al tiro, y después, Eduardo, porfa, si puedes dar tus comentarios. Y yo creo que vamos a ir cerrando un pocos minutos más porque llevamos harto rato igual. Alejandro, adelante. Hola, buenas tardes. Parece que me demoré Yo tengo tres preguntas, no sé si las podrá responder, pero la primera dice, si es que él la puede responder, Eduardo, ¿necesitamos una nueva constitución? Y si es sí, ¿por qué? La segunda es, ¿cuál es tu lectura del 18 de octubre? Y la tercera, de acuerdo a la situación que estamos viviendo, ¿existe responsabilidad de los gobernantes anteriores por el tipo de gobierno que tenemos, presidencialista? Ahí está mi pregunta. Gracias, Guara. Gracias, Ale. Eduardo, si quieres, contestas nomás para que vayamos cerrando. Oye, Guara, no sé si había visto yo una pregunta por el chat, pero... ¿Cuál? No sé, creo que Mauro había preguntado algo. Estoy revisando el chat, pero he estado atenta y Claudio hizo la pregunta que te mencioné. Alejandro ya dio su pregunta.
las de Facebook. Y aquí hay una de Mauricio que es la última, que dice: Eduardo, en tu opinión, ¿cuál es el régimen de gobierno que debiera tener Chile y cuáles son las ventajas respecto al actual? Y por ahí estaríamos listos. Bueno, no sé cuánto tiempo tengo, pero voy a tratar de que no excederme de la paciencia de la gente que está escuchando. A ver, ante el cambio de constitución, ¿cómo se podría tener mayor margen de maniobra? A ver, para poder cambiar el régimen político, y en este caso un sistema político completo, se requiere tener algo relativamente simple, pero a la vez complejo: mayorías en una asamblea constituyente. O sea, si hay mayorías, las mayorías necesarias para presentar, por ejemplo, la idea de que la forma de gobierno mute a un parlamentarismo o un régimen semipresidencial, no hay nada más que hacer, se cambia. Ahora, si no hay esas mayorías, probablemente todo continúe igual. Eso es parte eso tiene esos dos momentos. Uno, ver quiénes son elegidos dentro de esta asamblea constituyente o convención constitucional, como se llama hoy en día, o le llamaron. ¿Y qué mayorías hay? Bueno, siempre está también la capacidad de poder generar deliberación respecto a este punto y además de generar algún debate, o sea, una deliberación, un debate respecto a cómo tener una mejor forma de gobierno y que no sea la actual. Pero esto pasa por tener mayoría, por mayoría de personas que estén en o partidos, o grupos políticos, o personas que estén con esta idea. Ahora, por ejemplo, yo sé que hay sectores en la derecha de que le agrada la idea del semipresidencialismo, por ejemplo. Pero este es un tema no tan controvertido como puede ser a lo mejor decir vamos a grabar a los súper ricos de este país. Eso sí que le complicaría bastante más. Por último, el otro, mecanismo de democracia directa y formas de gobierno. La verdad es que funcionan indistintamente. No hay un vínculo realmente entre que un régimen parlamentario, por ejemplo, tienda más a generar instituciones de democracia directa que un régimen presidencial. Eso es realmente indistinto. O sea, por ejemplo, Uruguay tiene muchas instituciones tiene varias instituciones de democracia directa y es un régimen presidencial. En Europa, Suiza, España, bueno, España contempla, pero realmente es poco operante, o poco operativa. Suiza, Francia, que sí lo he utilizado. Sí tienen, siendo regímenes semipresidencial, uno y el otro un régimen parlamentario, sí utilizan también instituciones de democracia directa. Eso, la verdad, por eso solo lo comenté y no lo asocio directamente al régimen, a la forma de gobierno. No requiere un determinado régimen de democracia representativa. Los mecanismos de democracia directa en la información ciudadana. Complicado. Esto obviamente requiere hacer varias transformaciones. Primero, fomentar la participación. Segundo, establecer mecanismos donde las personas en sus espacios territoriales puedan participar, por ejemplo, en el proceso de toma de decisiones, partiendo por los municipios. Donde pueden decidir, por ejemplo, el presupuesto, pueden decidir en qué se invierte, o sea, qué es lo que se prioriza en una comuna, a qué obra se prioriza, o qué es lo que no se debe hacer en una comuna. Y eso va generando probablemente, además, que sea informado, es decir, que no se escatimen recursos para que la gente pueda acceder a participar, va colaborando en esto. Ahora, la posibilidad de que participen mucha gente o no va a depender claramente del nivel de información que se tenga por cada una de las personas. Hay personas que se autoinhiben de participar porque dicen que no saben de las cosas. Y esto está también estudiado. Porque sienten que no saben de un tema y dicen prefiero no participar de eso. Ciertamente esto se requiere generar mejores canales de información, mejorar algo que es estructural, que es el tipo de educación que tenemos. Los márgenes para mejorar son amplios.
entregar herramientas permanentes y pedagógicas a las personas para que entiendan qué es tomar una decisión dentro de un régimen político determinado. Sí, o sea, los mecanismos no salvan, o sea, por ejemplo, un mecanismo puede existir y no ser utilizado nunca. Los mecanismos de por sí, las instituciones de por sí no hacen en sí el régimen. Formalmente sí, pero son las personas al utilizarlas las que le dan el carácter efectivamente de mayor democracia, de mayor participación. ¿Necesitamos una nueva constitución? Obviamente, yo o sea, estoy aquí, participo de algunas asambleas territoriales, he estado bregando personalmente porque este país tenga una nueva constitución hace años, o décadas, y los motivos son muchos, pero puedo mencionar tres. Uno, más allá del tema de la legitimidad de origen que tiene la democracia, que fue la democracia de la constitución de este país, y la que genera además las instituciones y las reglas del juego en las que nos movemos, hay otras dos cuestiones que son sumamente relevantes. Primero, esta es una constitución, como decían por ahí, de minorías. Esta es una constitución que consagra el poder de una minoría. Pero en todo, no solo en términos políticos, sino que en términos sociales, en términos económicos, en términos culturales. Es el resguardo, finalmente, de la oligarquía de este país. Esta constitución prohíbe, no permite, por ejemplo, seguir grabar o imponer impuestos más altos si no pasa por un alto quórum en el Congreso. Además de eso, todos nuestros derechos, o gran parte de nuestros derechos, incluso hasta el de la vida, uno se podría incluso poner a filosofar respecto a eso, están totalmente condicionados al derecho de propiedad. Y eso es una norma constitucional. No hay nada más importante para este país, según esa constitución, que la propiedad. Tu vida vale menos que una propiedad, tu educación vale menos que una propiedad, tu salud vale menos que una propiedad. Exacto. Y eso obviamente requiere una reformulación completa de una constitución. O sea, los derechos existen nominalmente en esa constitución, pero en la práctica y en lo que refiere a su garantía y acceso, garantía y ejercicio, no son tales. Además de eso, además de eso no establece ningún tipo de mecanismo de democracia directa. Ajá, miran, bueno, pues si hay un plebiscito ahí en los primeros artículos, en la fase de la institucionalidad, bueno. Yo con la pregunta inmediatamente, ¿cuántas veces no ha habido un plebiscito en los últimos 30 años? Nunca. Ahí tengo tres motivos, tengo más, pero ahí tengo tres grandes motivos por los que creo que esta constitución tiene que terminar, acabarse y ser modificada. Mi lectura del 18 de octubre, esto ya es casi una pregunta de sociología, pero puedo tener una visión de lo que es para mí en términos políticos. El 18 de octubre ya no abre una grieta, porque las grietas venían instalándose en nuestra forma de vida, en nuestras instituciones políticas, en nuestro modelo social, desde hace ya 15, 16 años. Si uno quiere buscar así, a lo mejor pues, habrán otros eventos, quizás no de tanta repercusión, pero si uno quiere escarbar un poco, se va a encontrar con la Revolución Pingüina del 2006. Eso ya era una voz de alerta respecto a que había personas en este país que no estaban contentas de cómo funcionaban las cosas. Después viene lo del 2011, con lo que fue el movimiento estudiantil universitario. Mayoritariamente joven, por cierto, o sea, estamos hablando también de que están compuestos mayoritariamente por generaciones mucho más jóvenes, que socializaron políticamente dentro de este espacio de la democracia representativa liberal que nace con el acuerdo de la transición. Y de ahí todos los movimientos de 2011 para acá ha sido un ir y venir de movimientos sociales, de movimientos de protesta, no más AFP, ecologistas, movimientos feministas, que estaban diciendo hace rato, oye, en el país que vivimos, en la sociedad que tenemos instalada, no nos gusta y creemos que tiene que ser cambiado. Pues bien, el 18 de octubre lo que pasó finalmente es que esas grietas, en este gran contenedor de acuerdo entre la élite pinochetista y la concertación, termina echándose abajo. Y se produce
ya no hay una impugnación evidente y mayoritaria al sentido común dominante, que es al fin y al cabo la ideología que domina. Esta idea de la competitividad, la idea del esfuerzo, que esforzándote vas a salir adelante, que la idea de la competitividad, de que todos tenemos la misma oportunidad de salir, que si no trabajas es porque eres flojo. O sea, todos estos remilgos ideológicos que estaban muy instalados en la sociedad chilena se muestran, se ven a la luz y uno se da cuenta de que son mentiras. Y eso es lo que produce el 18 de octubre. Hace un reseteo en la mente colectiva de esta sociedad. Y ahí todo puede pasar. Ahora, yo para esto también soy muy gramsciano, en esto, por lo menos en este tipo de cosas. Estos procesos de crisis sociales, de coyunturas críticas, de transiciones no declaradas, son momentos en que está saliendo, o sea, en que lo antiguo se niega a morir, se aferra a la vida, y lo nuevo no termina de germinar o de nacer. Pero entre medio aparecen los monstruos. Ojo con eso. Y ahí están los monstruos. Hay algunos, ya hablaron en su momento, como fueron estos movimientos de extrema derecha que empezaron a salir para defender el rechazo. O sea, son grupos minoritarios hoy en día, pero tengo el otro ejemplo de España. España, tras el 15M, después el surgimiento de Podemos, el 2014, y esta nueva conformación parlamentaria, empezó a germinar una idea sumamente fascista en mucha gente de derecha en España, que hoy día le permite ser el 25% del Parlamento un partido nazi, que es Vox. O sea, el 25% es un partido que era marginal hasta hace unos 5 años atrás, marginal en el sentido de que no lo votaba ni el 1% de la población, hoy día le vota el 25% de la población. Por eso surgen también, ojo, hay gente que se niega de manera visceral a los cambios y las transformaciones, y es capaz de llegar al extremo para que eso no ocurra. Y ahí aparecen, en la larga noche aparecen los monstruos. Por último, existe responsabilidad, no, me falta la de Mauro. Existe responsabilidad de los anteriores gobiernos al tipo... La verdad que cabe a los anteriores gobiernos, básicamente, la responsabilidad que les cabe a los anteriores gobiernos tiene que ver por no haber hecho absolutamente nada por revertir o modificar el formato que tenía un poder tan autoritario como es el modelo presidencialista chileno. Además, probablemente es porque les acomodó. Hay personalidades más autoritarias que otras, y aquí no estoy cometiendo ningún tipo de acto de acto beligerante, ni tampoco estoy siendo, o sea, un insulto en decir, por ejemplo, que hubo personalidades como Ricardo Lagos que eran autoritarias y que el poder autoritario del presidencialismo le venía muy bien. Al presidente Piñera esto le viene fenomenal, encaja con esos tipos de personalidades, muy bien. Quizás Bachelet trató de matizarlo, pero aún así su gobierno era hermético interiormente. Y abusaba también de los mecanismos que le otorgaba la forma de gobierno presidencial. Yo la verdad estimo que si hay una responsabilidad es básicamente no jamás haber intentado nada por modificar ni un ápice la forma de gobierno. Y por último estaba lo de Mauro, que dice... quiere que me moje con la idea de forma de gobierno. Bueno, no tengo problema. Yo soy de la idea de que a mí me gustan mucho los cambios radicales y creo que es bueno a veces dar otros formatos cuando las fórmulas que hemos utilizado históricamente desde hace 200 años obviamente no han resultado. Pasar a un régimen parlamentario directamente. Un régimen parlamentario sin jefatura de Estado, o sea, no semipresidencial. Con un alto control del Parlamento. Me gustan las decisiones colegiadas, no las decisiones unipersonales. Me gusta más que la participación y la toma de decisiones sean, en este caso, colectivas y además sean partes de acuerdos entre varias fuerzas políticas. Prefiero eso a la decisión de una sola persona, que al fin y al cabo es lo que es el presidencialismo. Prefiero que obviamente todas las organizaciones de base, organizaciones políticas de base, sean
organizaciones sociales, sean asambleas, sean los partidos políticos, también tengan la posibilidad de dialogar y generar y ser parte de ese proceso de toma de decisiones. Ser parte de ese Congreso. Un Congreso unicameral también, sin el Senado. El Senado no me sobra. El Senado ya es un espacio simplemente para resguardar ciertos intereses bastante personales, en algunos casos, y un poder extremo para poder justamente vetar acciones que vengan desde el Parlamento, que puede ser tener elementos mucho más cercanos, o sea, al Parlamento me refiero a la Cámara de Diputados, más cercanos al ciudadano común. El Senado no tiene ningún vínculo con el ciudadano, ninguno. Es un espacio además reducido, que no sé por qué, pero no tiene lógica que 48 personas tengan más poder que 155. Y que una tenga más poder que 155 y 48. Eso a mi parecer es un atentado justamente a la idea de la profundización de la democracia. Y obviamente tiende a generar sociedades mucho más apegadas al autoritarismo o al rechazo de la autoridad. Se produce justamente esa dicotomía. Por lo tanto, yo voy por un régimen parlamentario unicameral y con 300 diputados. Incluso también puedo jugar con el número, como mínimo. Porque la idea es que este Congreso sea lo más representativo posible y en ese sentido, más allá del tema del pluralismo, también ese Congreso o ese Parlamento tiene que ser representativo en tanto la cantidad de personas que haya por cada representante sea cada vez menor. Hoy día tenemos, por ejemplo, una Cámara de Diputados donde hay un diputado por cada 120.000 personas. Y en las democracias, estos que nos gusta mirar, sobre todo a la élite de este país, en la OCDE, la democracia de las OCDE más importante, la relación es de una persona, o sea, un representante por cada entre 32.000 y 40.000 personas. Y además de eso, se puede agregar, el Congreso chileno, o en el caso de la Cámara de Diputados, por ejemplo, el año 73 tenía 150 diputados, con una población de 9.800.000 personas. Hoy día, con 10 millones más, tenemos 5 diputados más que en el año 73. Y ojo, que hasta el 2015, bueno, hasta el 2017, teníamos menos diputados. Entonces, por eso también me juego con un número más alto. Y entiendo que esos son obviamente los espacios donde un espacio del Parlamento, obviamente acompañado por todas las instituciones de intervención directa que se puedan instalar, obviamente muy bien regladas, con todos los espacios de gobierno local que pueden existir, con una descentralización global de este país, no tan solo en términos políticos, sino que también en términos culturales y en términos económicos. Y además de eso, con un alto poder de los gobiernos regionales que no tengan ningún vínculo con el Estado, con el gobierno central. O sea, vínculo me refiero a depender, por lo menos, no depender económicamente o en términos presupuestarios del gobierno central. Creo que son sumamente esenciales para tener un país distinto en términos institucionales. ¿Eso cambia todo un país? No. Pero abre otra posibilidad. Abre una posibilidad de generar espacios mucho más democráticos, profundizar la participación política y tener gobiernos que no respondan, como el señor Piñera al día de ayer, a que si alguien quiere generar un debate distinto al que yo propongo, lo voy a bloquear. Eso. Esas no fueron tus palabras, sí, Podardo. No. Tú no nos vayas a bloquear si es que pensamos distinto. Oye, yo te quiero agradecer, Eduardo, por el espacio. Mira, de hecho, aquí en los comentarios estaba leyendo algunas de las palabras. La idea es justamente generar el debate, podemos estar o no de acuerdo con el sistema que propone Eduardo. Algunas personas pueden estar de acuerdo con este sistema parlamentarista, otros podrían estarlo con el presidencialista o el semipresidencialista, pero la idea de esta actividad era justamente poder generar ese debate, poder dejar ahí la espina para que usted pueda seguir buscando información, seguir ilustrándose al respecto, porque lo que se viene después de la pandemia es justamente la conversación del tipo de constitución que queremos, porque los que estamos acá yo creo que todos estamos aspirando a que gane el yo apruebo y gane la convención constitucional. Por tanto, nos interesaba mucho hacer un aporte desde el punto de vista de la educación cívica y de poder conversar temas que van a estar en la palestra en un tiempo más.
y que va a ser necesario que nosotros conozcamos todos estos aspectos. Ya vimos los tipos de Estado, vimos la forma de gobierno, y este viernes vamos a ver el rol del Estado, que también es algo muy importante, si es que debiera ser subsidiario o de bienestar. Somos un Estado subsidiario, queremos pasar a un Estado de bienestar. ¿Cuáles son las diferencias? Eso lo vamos a conversar en el próximo encuentro que vamos a tener el día viernes con Fernando Atria. Y el martes siguiente vamos a tener el último tema de este ciclo conversatorio, que es de seguridad social, que también lo vamos a estar viendo con Fernando Atria. Nosotros queremos invitarlos a todos ustedes a que puedan, ojalá, continuar con nosotros. Yo sé que se extiende de repente más de lo que uno espera, porque estos temas no son muy cortos, son más bien extensos, son largos. Eduardo, me imagino que quedó con muchas cosas todavía por conversar, con ganas de quizás habernos planteado otras ideas más, pero la verdad es que se nos hace corto el tiempo. Entonces quiero agradecerles y recordarles que si pueden dejarnos su mail y su teléfono en el chat, bienvenido sea, para que podamos informarles sobre los próximos encuentros que van a haber. Invitarlos a que vean la página de Fuerza Común. Tenemos una página de Facebook, Fuerza Común, y también la página de Instagram de Fuerza Común. Y nosotros como Región de O'Higgins también tenemos las redes sociales de Fuerza Común O'Higgins, donde vamos subiendo, este video va a estar, por ejemplo, en la página de Facebook Fuerza Común, y también vamos a estar subiendo otras informaciones que tenemos acá en la región. Y para quienes aún no se han inscrito, también los invitamos a que se puedan inscribir. Somos un movimiento nuevo que está justamente tratando de liderar este proceso con los ciudadanos. Por eso estamos haciendo este tipo de conversatorio. Nos interesa mucho que la participación sea de la gente común y corriente como nosotros, y que podamos tener injerencia en lo que se viene en la discusión para Chile a futuro. Eduardo, te dejo la palabra si quieres cerrar para terminar, saludar, no sé, si hay algo que se te haya quedado en el tintero. No, la verdad es que solo quería decirles que hay una conversación muy relevante que siempre deberíamos tener. Obviamente ya no en este espacio, pero sí, si algún día nos vemos en vivo, bienvenido será tener una conversación sobre lo que entendemos y lo que creemos es la democracia, porque hay muchas versiones, y ojo, que es algo que incluso puede estar siendo cuestionado como forma de vida hoy por algunos actores. Y es bienvenido. Ahora, yo preferiría tomarme un vino para conversar estos temas, es más divertido. Somos dos. Y por último, les quiero pasar un aviso de utilidad pública, o un aviso que a lo mejor les va a interesar. Respecto justamente a este tipo de tema, soy parte de la Comisión de Contenidos de Fuerza Común, y estoy a cargo coordinando, básicamente, una comisión sobre el sistema político y participación. Y nuestro primer documento que vamos a presentar para la discusión interna tiene que ver justamente con las formas de gobierno. Entonces, les va a llegar como insumo. Obviamente, yo creo que de aquí a un par de semanas más, este mismo tema, ahora, de una forma un poquito más estructurada y más elegante, que es lo que he dicho yo. Así que, nada, les quería pasar ese aviso, y muy agradecido por la participación y por estar a esta hora en este tipo de cosas. Siempre es bienvenido. Antes del 18 de octubre yo me sentía bastante huérfano para hablar de estas cosas. Así que agradezco también al 18 de octubre que me dé esta oportunidad de poder conversar cosas que a mí me entretienen y me emocionan tanto. Pero nada, pero agradecido por la recepción y por la participación que han tenido. Muchas gracias, Eduardo. Eduardo, me piden por favor si es que puedes compartir después la presentación que hiciste. Si nos las mandas a nosotros, la vamos a compartir en los mails que nos han escrito en el chat, para que la puedan tener, ¿ya? Y como les dije, en Facebook Live también estamos con el video en vivo y va a quedar guardado para quienes quieran ver. Hay mucha gente que se fue sumando ahora, me están diciendo por favor si pueden hacer preguntas. Lamentablemente ya estamos finalizando, pero vamos a hacer otro ciclo conversatorio donde, Eduardo, pensamos también, ojalá poder contar contigo para estos próximos conversatorios, y ahí vamos a tener más consultas y más tiempo, porque ya llevamos harto rato en realidad. Así que muy, muy agradecida, muchas gracias a quienes se sumaron, a quienes estuvieron con nosotros hoy día. Esperamos poder verlos el viernes a las 7 de la tarde en el tema de el rol del Estado junto a Fernando Atria y Fuerza Común. Muchas gracias a todos y que estén muy bien. Cuídense. Chao, gracias. Que estén bien. Chao. Chao, Eduardo, gracias.
No hay nada. Gracias a ustedes. Gracias, Guara, por todo. A ti, Eduardo, te pasaste. Disculpa la pregunta. No. Oye, quedaron... Michael Leroy quedó con muchas ganas de hacer preguntas, pero pucha, se nos... Que la hagan llegar al chat. Michael dice que una hora es poquito igual.